a nuestros seguidores en México. Es tarde, por primera vez hacemos un programa después de las 4 de la tarde en México, pero también saludamos a todos los que nos vean por la mañana en su país o de repetición, igual en la noche. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Vamos a tener un programa de las técnicas nuevas que tenemos en el ámbito de la medicina natural, de la medicina complementaria, y voy a presentarles quién es la que nos va a acompañar el día de hoy. Tenemos a la maestra Mónica. Ella es colombiana, profesora internacional de reconexión, especialista en sanación reconectiva, es fundadora de una organización de sanación y profesora con mención honorífica y certificada a nivel internacional en este ámbito. Ella es coordinadora de formación en reconexión, en salud reconectiva en Sudamérica, tiene un amplio campo de trabajo dentro de sus saberes, y a partir del año 2009, propiamente ya casi 10, 11 años a la fecha, ha logrado una experiencia de más de 10,000 sesiones de sanación. Es un trabajo intensísimo, no le hace que sean 10 años, estamos hablando que propiamente mil experiencias por año es enorme. Ha hecho 1000 reconexiones y 35 seminarios acompañado al fundador de esta técnica para formar en otros, en esta maravillosa labor de sanación. La maestra Mónica nos va a hablar precisamente de salud reconectiva. Ahí está su nombre en inglés para los que hablan perfectamente bien el idioma. Tenemos ahí en la pantalla también su correo electrónico para quien quiera conectarlo, su página y sus teléfonos, que la maestra estará muy contenta para comunicarse con ustedes. Muy buenas tardes, Mónica. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿no? Un honor estar acá con ustedes, una alegría. Como te decía anteriormente, México es como mi segunda casa, me encanta, mi mejor amiga es mexicana y bueno, algunas palabras se van pegando de ustedes. Sí, tenemos muchos modismos nosotros, Mónica. Sí, cualquier modismo que se te haga desconocido, con todo gusto te lo explicamos. Muchas gracias. Mira, muchas gracias por estar nuevamente en el equipo, en este programa, en un programa que se me hace muy interesante porque cuando me puse a leer un poco de él, me llamó mucho la atención que su fundador diga, baste conocer esta técnica de sanación para tener propiamente incluidas todas las demás corrientes de sanación dentro de una propia corriente. Es lo que dice la teoría, ¿no? Ahorita nos lo va a platicar Mónica. Comentarles independientemente que la sanación reconectiva es una interacción de energía tangible con una inteligencia de otras dimensiones, según se nos enseña, y que se presenta precisamente en frecuencias de energía, de luz y de mucha información. Este tipo de no sé si llamarle terapia, sanación, o cómo le vamos a llamar, ahorita nos lo va a platicar, propiamente es muy nueva, a partir del año 1993, el doctor Eric Pearl, no sé si se pronuncia así, Mónica, desarrolló un proceso para enseñar a otros a cómo interactuar con esta inteligencia. ¿Cómo ves, Mónica? Platícanos sobre esta técnica, ¿qué es en realidad esto? ¿Qué tanto se dice, qué tanto no se dice, qué tanto se exagera, qué tanto no se exagera? Y sobre todo los conceptos de resultados. Adelante, Mónica, por favor. Claro que sí. Mira, la sanación reconectiva no es una técnica, es una frecuencia que maneja energía, luz e información. Científicamente lo que está confirmado que ocurre durante una sesión de sanación reconectiva o cuando las personas, digamos, tienen contacto con la frecuencia, es que se modifica la información del ADN. Quiere decir esto que todos nuestros cuerpos físicos, emocionales, están llenos de luz, energía e información. Somos seres de energía. Y cuando uno se contacta con las frecuencias de Reconnecting Healing o sanación reconectiva, hay como un reset. Es como si modificáramos esa información que hay en nuestro ADN, en nuestras células. Entonces, en ese sentido,
cualquier desbalance o desequilibrio que haya a cualquier nivel, vuelve como a su punto óptimo. Yo siempre les digo, la forma más simple de ver la sanación reconectiva es compararla con el computador. O sea, tenemos a veces nuestro ordenador y empieza a marchar lento, como que el software no funciona, empieza a trabarse. A veces el ser humano empieza a sentirse así. Y cuando uno ve eso, pues ¿qué hace? Una actualización de su software del computador. ¿Para qué? Para que vuelva a reiniciarse, a resetearse y estar bien. Las frecuencias de Reconnecting Healing hacen eso en el ser humano, permitirte como un reset, un volver a empezar para que tú vuelvas a estar en tu punto de balance óptimo. Entonces es un proceso bien bonito, científicamente comprobado, como te digo. Tenemos un libro, un científico ruso se dedicó a estudiar la sanación reconectiva de alguna manera, porque cuando el doctor Eric Per, como tú lo dices, en el año 93, él es un médico quiropráctico que tiene su libro que se llama La Reconexión, sana a otros, sánate a ti mismo. Él cuenta toda su historia en el libro, pero así como para contarles un poco de qué se trata, él como quiropráctico, ustedes saben que en la quiropraxia se toca a la persona, se estira, se jalona. Un día, en su consulta como quiropráctico, dice como que recibe quédese quieto y empieza a ver que ese paciente con el que llevaba trabajando bastante tiempo, que tenía una condición crítica en sus caderas, tenía una pierna como más larga que la otra y caminaba como jorobadito, se queda quieto y empieza a observar que ese paciente empieza como a moverse, como unos saltos impresionantes en su camilla, y él dice, ¿qué está pasando si yo no estoy haciendo nada? Conclusión, él dice, decide quedarse quieto, pero decide terminar la sesión. Y toca a este señor que llevaba muchos años con él trabajando en quiropraxia, y el hombre le dice, Eric, ¿hoy qué hiciste? Esta sesión fue lo mejor que me ha pasado, ha sido diferente a todas las demás, y yo creo que mi columna está perfecta, que puedo caminar bien. Y Eric dice como, pero si no hice nada, ¿cómo me está diciendo esto? Entonces el hombre efectivamente se levanta de la camilla y está perfecto. A partir de ese momento empieza Eric como a decir, ¿qué pasó? Entre menos haga más. Y es algo de lo que tú hablabas, que este proceso de sanación reconectiva consolida muchas cosas y es más simple de lo que parece. Todos somos sanadores por naturaleza, lo que pasa es que lo hemos olvidado en algún momento de nuestra existencia. Y las frecuencias de Reconnecting Healing están ahí, para todos disponibles. ¿Qué hace el doctor Eric en sus seminarios? Hacer o permitir que el ser humano las recuerde y que vuelva a tenerlas en su existencia. Entonces, nuestras formaciones son para todo el mundo. Nosotros tenemos diversidad de personas en nuestros cursos de formación, desde niños hasta personas que son amas de casa, o el médico o el científico que lee el libro, que siente de alguna manera ese contacto, porque cuando tú lees el libro, que es como la primera invitación para quien quiera conocer del tema, el libro trae unos ejercicios al final. Y cuando tú empiezas a hacer los ejercicios, empiezas a sentir esas frecuencias en tus manos. Y eso de alguna forma a quien siente el llamado lo motiva a continuar el proceso, o a tener una sesión de sanación, o a venir a nuestros cursos para formarse como practicante de sanación reconectiva. Entonces realmente es un proceso muy sencillo, muy simple, pero con todo el respaldo científico. Este ruso que les cuento duró estudiando las frecuencias 10 años y tiene un libro hoy que se llama La ciencia confirma la sanación reconectiva, donde está toda la evidencia, no solo en seres humanos, sino, por ejemplo, hay estudios con plantas, donde cogen una plantica, dos planticas iguales, a una se le hace sanación reconectiva, a la otra no, y se observa en aquella que se hizo sanación cómo el proceso de su coloración, de todo lo que es la clorofila de la planta, se pone súper verde, crece mucho más rápido, se modifica ese ADN que tiene la plantica. Entonces es un proceso bien bonito en animales, en atletas, también han hecho muchos estudios, eso también lo data el libro, donde pareciese que cuando al atleta que va a correr una maratón le hacen una sesión previo a la maratón o a la carrera, es como si hubiera tenido un proceso de doping, porque su fuerza
fuerza y su rendimiento se hace súper elevado comparativamente con aquellos que no. Entonces es un proceso bien interesante y bien bonito, disponible para todo el mundo, que es a mí lo que me encanta, y que no es algo que de alguna manera la persona que busca una sesión de sanación tenga que estar con uno 500 citas para ver un resultado. Y ahí vamos a los resultados que tú mencionaste. A veces en estos procesos la gente, digamos, lo encuentra y muchos procesos son muy largos. La sanación reconectiva no. Nosotros sugerimos hacer de 1 a 3 sesiones, más no se requiere, no es que no se recomiende, se puede hacer una cuarta, pero no hay necesidad. ¿Por qué? Porque lo lindo de la frecuencia es que cuando tú contactas con ella en una sesión, la frecuencia se queda en tu cuerpo físico, dentro de ti, continuando haciendo esa modificación del ADN durante un tiempo de 6 meses. Entonces, digamos que sigue actuando sin tú estar ni tener que depender de nada. ¿Qué es lo lindo del proceso? Lo que hace realmente es que activa el sanador que cada uno tiene para que la persona por sí misma logre, uno abre la puerta y que ya pueda pasar la puerta para poder sanarse y estar bien a todo nivel. Interesante. ¿Cómo ves, Elvira? Es interesante lo que nos comenta Mónica. Sí, me parece muy interesante. Tengo muchas preguntas al respecto. Algo que me llama mucho la atención es que se refiere a que hay una interacción con inteligencias de otras dimensiones. Y yo me pregunto, ¿cuáles dimensiones y qué inteligencias? Y si la persona que hace esta reconexión y este contacto a estas frecuencias está consciente de ello y logra entender, o es solamente como un trabajo reflexivo o de intuición que ella se percate de estos nuevos códigos que están entrando a su ADN. Bueno, súper interesante tu pregunta. Todos somos de alguna manera seres multidimensionales y eso es más a lo que se refiere de pronto el comentario de Eric. En este universo en el que habitamos, todo está en constante movimiento. Entonces, cuando las frecuencias, digamos, se hablan que conectan con otras dimensiones o con otras energías, digamos, más elevadas, simplemente estamos siendo parte de todo ese universo de luz al que pertenecemos como seres humanos. Entonces, digamos que en la sanación reconectiva, simplemente es como entrar en ese campo donde hay energía, luz e información para permitir que la persona que viene a buscar una sanación entre en este campo. ¿Qué somos nosotros como facilitadores realmente? Catalizadores de esas frecuencias. ¿Qué es ser catalizador? Que permitimos que a través de nosotros pase la frecuencia para que ese ser pueda sentirla, vivirla y tener el proceso. A lo que te preguntas tú si la persona intuitivamente o algo siente, ahí te digo que no muchos creen. Hay personas que a veces vienen súper incrédulas al proceso y que no conocen nada del tema y que dicen simplemente estoy viniendo porque mi esposo me dijo que viniera y yo aquí estoy histérica, pero vengo. ¿Qué les digo yo? Mira, ya estás acá, esto es un regalo que te dio tu esposo, ¿no? Y de alguna manera es una posibilidad para que disfrutes. Entonces, cuando la persona se acuesta, porque la idea es que esté como acostadita en tu camilla, ¿qué se le dice? Simplemente lo que de alguna forma puede percibir, porque hay ciertas sensaciones que son como muy repetitivas en el proceso de una sesión. Entonces, generalmente hay cambios de temperatura en esa persona. Esos cambios de temperatura implican que los pies de la persona pueden estar en un momento muy fríos o en otro momento calientes, o que sienten frío en la cara y calor en los pies. Hay siempre como un cambio de temperatura, tanto así que cuando han hecho estudios también, que cuando se está moviendo las frecuencias de Reconnecting Heal en un seminario, han llevado máquinas que demuestran que en ese sistema, digamos, donde hay una entropía, todo vuelve a estar en un desorden o en un caos, todo vuelve a estar como en armonía. Y las frecuencias tienen la capacidad de modificar esa temperatura del ambiente. Entonces es usual que cuando la persona está acostadita en la camilla pueda sentir un cambio de temperatura. Que también es usual que sienta esa persona, que es lo que se le dice antes de que tome la sesión. Puede sentir que su estómago suena. Y eso es algo bien interesante y bien bonito, porque Mónica, ¿qué hace para que un estómago suene? Eso es bien complicado. Realmente
yo no hago nada. Y un practicante de sanación reconectiva no hace nada, solo permite catalizar la frecuencia para la persona. El estómago suena porque generalmente cuando hay modificación del ADN y todos, digamos que emocionalmente es donde estamos más cargados en esa parte del estómago, comienza a sonar y hace unos ruidos que generalmente uno no conoce. Entonces se le dice a la persona que va a tomar la sesión que puede sonar el estómago, sobre todo porque se puede incomodar o se puede salir del proceso cuando empieza a sentir esos ruidos extraños en su estómago. Entonces eso también puede ocurrir. Y algo bien lindo, cuando tú entras en las frecuencias, eso que les decía yo que le pasó a Eric con su paciente que se movía solito, esos son unos movimientos involuntarios. Cuando hay un contacto con las frecuencias, es usual que la persona empiece a vibrar en otra vibración. Entonces, puede ocurrir que empiece a sentir, se le mueve el hombro, los ojos, la cabeza. Siempre hay un movimiento involuntario. ¿Qué te enseñamos en nuestras formaciones? A descubrir esos movimientos, cómo encontrarlos, porque hay personas que registran o que mueven, tienen movimientos impresionantes, como que entran en una vibración que se está moviendo todo el cuerpo y es muy visible, pero a veces no. Entonces, cuando tú estás empezando a hacer esta labor tan linda, pues te cuesta porque quisieras que la persona se mueva mucho para estar segura que está entrando la frecuencia, pero realmente a veces hay personas que es muy sutil el movimiento, pero siempre hay movimiento también en ese contacto con las frecuencias. Entonces, digamos que es un proceso donde creas o no creas, la sensibilidad o las sensaciones que puede tener la persona que se hace una sesión de sanación son muchas. Es muy poca la gente que dice, no sentí nada. Cuando tú estás con los ojitos cerrados, simplemente se les dice, cierra los ojitos y permítete sentir sin ninguna expectativa, porque eso es algo bien bonito que siempre dice el doctor Eric, que cuando una persona está en expectativa, está, digamos, rompiendo de alguna forma el proceso o solo queriendo un propósito específico. La frecuencia y la sabiduría del universo sabe qué necesita esa persona. Entonces hay gente que solo dice, no, tengo un dolor de rodilla y vengo por el dolor de rodilla y solo vengo a esto. Siempre les decimos como no limites la sanación a tu dolor de rodilla, porque aquí lo que se sana es la persona y no la condición, que como resultado de estar bien en equilibrio todo tu ser, se sana el dolor de rodilla, es diferente. Pero generalmente lo que hay es una sanación integral a todo nivel. Entonces es un proceso bien bonito que generalmente hay sanaciones muy instantáneas, que es algo lindo, que llega una persona que no camina así como el primer paciente de Eric que tuvo contacto con las frecuencias, tú haces el proceso y sale caminando de tu consultorio. Entonces es algo bien lindo y sirve siempre para dar balance, no necesariamente tiene uno que estar enfermo físicamente para tomar una sesión de sanación, sino que cuando uno se siente, como les digo, como el computador, como que, ay, no estoy como lento, una sesión de sanación siempre te va a volver como a tu fuente original de sentirte bien. Eso con la sanación reconectiva. Ahora bien, tú me preguntabas cómo es ese contacto multidimensional. La reconexión, que es el otro proceso que en el libro se cuenta, es más, el libro se llama La reconexión, sana a otro, sánate a ti mismo, son dos cosas diferentes. Sanación reconectiva lo que busca es equilibrio, balance a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual. Recomendado o sugerido, 1 a 3 sesiones, más no. La frecuencia queda en el cuerpo, como les decía, y continúa haciendo los ajustes correspondientes durante 6 meses. La reconexión es otro proceso que solo se hace una vez en la vida. Y ese proceso sí tiene más que ver lo que tú decías con la conexión atonal. Entonces, la reconexión que busca o tiene como objetivo, como propósito, que uno vuelva a estar en su misión de vida. Todos como seres humanos hemos venido con un propósito a la Tierra y a veces nos cuesta encontrarlo. Es más, yo soy economista de profesión y creo que a mí también me costó encontrar mucho mi propósito. Trabajé mucho tiempo como economista y puedo decir que sí, estaba contenta, feliz, pero no plena. Cuando yo me reconecté, que es el proceso que les estoy contando que se hace una vez en la vida, fue como un cambio de conciencia que me permitió enrutarme en ese propósito de vida. Entonces, la reconexión se hace en 2 días seguidos. Primer día de reconexión.
Lo que hace el proceso es trabajar con todos los puntos de acupuntura. La reconexión sí es una técnica, como tú decías, la sanación no. La reconexión sí es una forma estructurada, por decirlo así. Entonces, trabajamos con cada puntico de acupuntura y con las líneas de los meridianos del ser humano. Primer día, desbloqueándolos, quitando todos esos bloqueos que a veces nos impiden ser quienes somos en total vibración y con el propósito claro. Entonces a veces uno repite como parámetros, sucesos, tiene miedo a hablar en público y no sabe por qué. Muchas cosas que como que siempre atrae la misma pareja, como histéricos o así. Y eso es algo que está en ti, que tú mismo estás generando en tu vida, así cueste aceptarlo. Eso es un bloqueo que se pudo generar mientras estabas en el vientre de tu madre o de alguna manera cuando tuviste un miedo en tu niñez, no importa de dónde venga. Ese día se quitan bloqueos y el segundo día de reconexión se reconecta. ¿Qué es reconectar? Cada puntico de acupuntura que desbloqueamos el día anterior se vuelve a unir con las líneas asciatonales del universo, que son esas líneas que recubren toda la cuadrícula del planeta y que tienen vórtices de luz y color. Entonces, cuando tus puntos de acupuntura y tus meridianos vuelven a fusionarse con esas líneas, es como si volvieras a nacer, como si volvieras a estar en sintonía con ese universo de luz, llámalo Dios, como cada uno en su filosofía de vida crea. ¿Qué pasa después de una reconexión? Tu propósito o ese camino que siempre debiste seguir de alguna manera, pero que has dado muchas curvas para llegar, se clarifica y todo lo que no es verdadero en tu vida tiende a desaparecer. Ahí que a veces uno pierde amigos o que la gente se empieza como a alejar, pero llegan las que corresponden. ¿Por qué? Porque tú estás acelerando tu proceso evolutivo y llegando al punto más alto de vibración. ¿Para qué? Para que tengas alegría de vivir, para que te sientas pleno. Entonces es algo bien lindo. Entonces ahí está, sanación reconectiva es una cosa y la reconexión es otra. Muy bien, muchas gracias. No, señora. José Luis. Híjole, estoy apantallado. Mónica, como tú sabes, pues nosotros, nuestro fuerte es el Reiki. Sí, para nosotros es el Reiki. Y por lo tanto, pues manejamos energía, sabemos que no se ve, pero la estamos aplicando y trae sanación. Entonces, lo que tú nos platicas no nos suena extraño, sí, más o menos lo comprendemos. Pero, por ejemplo, ahorita me nace a mí una inquietud. El tener esa reconexión, que yo veo que es un trabajo, por lo que me dices, es tremendo. Entonces, ¿esa reconexión es uno a uno o es grupal? Es uno a uno. Muy, muy interesante tu pregunta. Bueno, primero hablemos del Reiki. El Reiki es lo más conocido, o sea, es, digamos, lo primero que existió en torno a esa medicina alternativa o a esa energía que a través del Reiki llegó al planeta y que ha sanado a muchas personas, y eso es indiscutible. Simplemente, ¿qué dice Eric del Reiki o del Qigong o de técnicas que existían anteriormente? Que son súper poderosas, pero es técnica. Entonces, de alguna manera requiere un protocolo para poder, digamos, que una persona la aprenda. Mientras que en la sanación reconectiva no hay protocolos, no hay nada, es libre. O sea, cuando tú vas a un seminario con nosotros, listo, los llevamos como, mueve la manito así, haz así, pero es para que sientan. Pero al final del curso pasa algo muy bonito que es, cada uno haga lo que quiera. Y entonces los practicantes quedan como, ¿pero qué? ¿Cómo así? De la forma libre, si te gusta por el pie, por la cabeza, si no quieres hacer nada, mucho se transmite por los ojos de esa frecuencia. Entonces, es como romper todo concepto de algo preestablecido, sino que simplemente es lo que yo les decía, es como activar ese sanador que todos tenemos y que tenemos la capacidad de ayudar a otros a sanarse. Entonces, es bien lindo. ¿Qué se ha mostrado, digamos, cuando hacen estudios? Porque, claro, nos miden a todos, que si el Reiki, que si la sanación reconectiva, esos científicos que muestran cuando, digamos, cogen, vamos a hacerle a esta persona Reiki, a esta sanación y tienen, digamos, una condición similar, que el Reiki
siempre ayuda muchísimo a mejorar la persona, pero con el correr del tiempo a veces vuelve, digamos, y decae la persona o la condición o lo que sea. La sanación reconectiva, como lo muestran, es permeable, o sea, simplemente ya pasó la sanación instantánea y ya no miramos para atrás. Entonces, esas son como un poco las diferencias que se han encontrado entre los dos procesos. El Reiki maneja energía. Lo diferente de la sanación reconectiva es que le incluye luz e información. Entonces, esa información o ese poder de modificar el ADN es algo novedoso, digamos, después de todo lo que existía anteriormente. Entonces, eso es como lo demás. Ahora, tú me habías preguntado algo de si es 1 a 1. Entonces, siempre se trabaja 1 a 1. Y es más, les hemos mostrado en nuestros cursos que cuando colocamos a una persona para que le hagan 5 sanación, por decir algo, o jueguen con ella, cuando una persona está acostada en la camilla y tenemos 5 practicantes jugando con esa persona y sintiendo las frecuencias, esa persona que está acostadita en la camilla siente mucho menos que cuando se trabaja 1 a 1. ¿Por qué? Porque para que haya una sanación, según la filosofía de Reconnecting Healing, deben existir 3 cosas. La persona que viene a buscar la sanación, el facilitador o el catalizador de la frecuencia o practicante y la frecuencia como tal. Entonces, cuando hay más personas, así seamos todos practicantes, digamos que el proceso en cambio de ser más es menos. Y es algo bien bonito como lo explica Eric, porque él dice, a veces uno como que hay cadenas de oración o hay varios grupos de sanación, vamos todos a ayudar a esta persona. Él cuenta en su libro que en algún momento le dijeron como, vente, es que tienes que protegerte, tienes que cuidarte cuando uno está trabajando con estas energías, entonces se te puede pegar la condición de la otra persona, te puede pasar de todo. Y él cuenta que le empezaron a regalar que una piedrita de no sé qué, que un anillo de no sé qué, y entonces que llamara a San Rafael y a San Miguel. Él dice que en ese momento, cuando empezó a tener esos procesos de miedo, porque realmente son miedos que le meten a uno los demás, las sanaciones bajaron de sus resultados o de su espontaneidad. Entonces, siempre en los cursos lo que explicamos es, tú eres el 100%, no necesitas nada de afuera para que tus sanaciones sean mejores. Entonces, es un concepto bien bonito donde es muy simple, o sea, tú eres ya y con eso basta para sanar. La sanación se puede hacer a distancia, sanación reconectiva. Entonces, digamos, tú estás en México y me dices, yo quiero sentir las frecuencias ahorita, y las podemos sentir y funciona perfecto. La reconexión, en cambio, que es lo que me preguntabas, es 1 a 1 y en presencia. La reconexión nunca se puede hacer a distancia, sino es de manera presencial, por lo que les decía, es un regalo que te das una única vez en tu vida. Y requiere que la persona venga 2 veces, hoy y mañana, por decir algo, o máximo deben pasar 72 horas entre una sesión y la otra. ¿Por qué? Porque nosotros desbloqueamos hoy y la persona por algún motivo no pudo venir mañana, es como si lo dejaras de alguna manera abierto. Y a veces, pues la persona cuando está con ese desbloqueo, pero sin cerrar el proceso, pues se puede sentir cansada, se puede sentir como que fuera de tono. Entonces es mejor, el ideal es que pasen 24 horas o una noche entre una sesión y la otra. Muy bien, Elvira. ¿Tienes muchas preguntas? Las que quieras. Se quedó pensando Elvira, se quedó meditando. A ver, Elvira. Bueno, es que hay varias cosas que tendríamos que considerar desde una apertura mental muy grande. También en Reiki manejamos frecuencias de luz y de color. También en Reiki se busca que la persona haga un trabajo interno y tome responsabilidad de su propio ser, y se facilita de alguna manera a que la persona se sienta más conectada consigo mismo. También en Reiki hay técnicas en las que se puede enviar a distancia y otras en las que es presencial. Sin embargo, creo que hay de fondo una perspectiva diferente en el sentido de esta reconexión, que es la parte que a mí más me llama la atención. Me parece tan simple que pareciera casi no creíble, mas yo sé que estas cosas funcionan así. Entre más simplicidad, más fácil
adecuarse al proceso. Por ahí me viene a la mente una frase que dice que hay más luz en un rayo, hay más información en un rayo de luz que en una fibra óptica. Y entonces si nos reconectamos a través de frecuencias de luz, toda la información que habría que tener o que tenemos en nosotros se vuelve consciente. Sin embargo, me gustaría que el doctor Aguilera nos hiciera un poquito más de énfasis en esta relación que Mónica está refiriendo al Reiki y a este tipo de sistema de Reconnecting Healing. Fíjate que la quiero encontrar, la quiero armar, ya lo comentaste perfectamente bien tú lo que decías. Sin embargo, como no conozco a profundidad la reconexión de la que está hablando Mónica, no podría entrar en un término de integrar las dos técnicas. Yo preferiría preguntarle a Mónica, ¿cómo supiste que lo que estabas haciendo no te permitía alcanzar tus sueños y que tenías que cambiar de propósito? ¿Qué fue lo que despertó en ti eso? ¿Y qué fue lo que hiciste para poder encontrar un nuevo propósito de vida que dijeras, es a través de reconexión como yo voy a trabajar y a cambiar? Si nos pudieras platicar de esto, Mónica. Claro que sí. No sé, siempre como en mi intuición, en mi instinto, había una vocecita que decía, tú estás para algo mejor. O sea, no me pregunten, pero siempre yo escuchaba eso, renuncia. Ya trabajaba como financiera en una entidad pública acá en Colombia, bastante compleja, donde todo era de salud, pero todos los días era como, se va a morir el paciente, no hay dinero, que doctora, o sea, unas cosas locas. Y siempre estaba como eso en mi, renuncia, la tranquilidad no tiene precio, tú estás para algo mejor. Y yo decía, me estoy enloqueciendo, o sea, realmente ya es que me está hablando, el estrés me tiene loca. Bueno, yo salí a vacaciones, me fui y de alguna manera esa voz seguía diciendo renuncia. Tanto así que con mi esposo decidimos un día, estando en vacaciones, mira, ¿sabes qué? No vuelvo a esa santidad, o sea, no sé qué está pasando, me pasó de todo, me cambiaron de trabajo, de sesión, de todo. Y me colocaban como, esto no es un desmejoramiento del cargo, pero de alguna forma yo era la financiera y me bajaron como asistente del tesorero. Entonces era algo bien extraño. Entonces yo dije, no, ya no más, o sea, se acabó y renuncié. Y cuando yo renuncié empecé como a sentir ese llamado de, oiga, ¿qué será lo que tengo que hacer diferente? Y en ese momento de alguna manera apareció el libro de la reconexión, porque mi esposo dice que fue a una librería y el libro lo vio y dice que le habló, que el libro le dijo, cómprame. Entonces le decía yo, no, yo una loca con voces en la mente y ahora tú diciéndote que el libro te habló, pues léetelo, tiene que ser lo mejor, le decía yo. Es para ti, no hay otra. Él se lee el libro y empieza, y yo, ¿cómo te pareció? O sea, ¿cómo te fue en el libro? Pues es que si te habló, me dice, no, sí, interesante, pero ¿por qué no te lo lees tú? Y yo, no, no me interesa. O sea, de verdad yo veía la carátula del libro y como que, no, ahorita no, y lo pospuse como mucho tiempo. El asunto es que un día en vacaciones, que íbamos para la finca, él echó el libro y me dice, ay, mira, léetelo porque ya no trajiste nada más, ¿por qué no te lo lees? Yo cogí el libro y empecé a leerlo y yo creo que me lo leí en 2 días y era como una conexión con eso que de alguna manera yo siempre sentía que no era lo suficiente para mí desde niña. Le pasaba lo mismo al doctor Eric. Entonces él cuenta en el libro su historia de yo no me hallaba en ningún lado, yo no sabía qué estudiar, yo me sentía diferente, tal vez él dice, no sé por qué fui el elegido en el planeta para traer esta frecuencia, si soy un loco, yo tomo Coca-Cola, yo salgo de rumba. Realmente era una persona común y corriente, o sea, como cualquiera de nosotros con defectos y de todo, y él dice, no entiendo por qué el universo me escogió. Cuando yo leo todo eso y veo que esto se podía hacer y que cualquier persona lo podía hacer, empiezo yo a hacer los ejercicios que les digo que tiene el libro y le digo a mi esposo, ¿tú hiciste los ejercicios? Y él, ¿cuáles ejercicios? Realmente hay libros que pasan por uno, pero no son para uno. O sea, él lo leyó, pero ni se enteró de los ejercicios. Entonces le digo yo, es que mira, yo estoy sintiendo y siento calor y siento tal. Y él me decía, esta vieja está loca. Entonces, bueno, al final del libro dice, si usted quiere ser practicante de sanación reconectiva, tiene que tomar una formación únicamente con el doctor Eric Pérez.
pregúntenos si vamos a ir a su país o si usted nos puede invitar o Estábamos hablando año 2009. Entonces yo cojo y escribo a la dirección que decía ahí, y escribí y me responden como, mira, eres una afortunada, Eric va a ir por primera vez a Colombia este año. Y yo, no puede ser, tengo que ir como quiera que sea, pero yo ya no tenía trabajo, ya la situación era diferente y los cursos siempre tienen un costo alto. Entonces, de alguna manera yo quiero ir. Faltando 3 días, mi esposo llega con un cosito y me dice, mira, vete a tu curso, tómalo de regalo de la madre, de cumpleaños, de lo que quieras, pero nos traes locos. Vete al curso a ver qué es lo que va a pasar contigo. Me voy al curso y realmente el curso eran 3 días completos y siempre está Eric como diciendo, lo que yo hago, lo puedes hacer tú. Y el hombre, pues no sé si ustedes lo han mirado, tiene todo entrevistado en CNN, o sea, por el doctor de la Hoz, donde quiera, tiene mucho revuelo con la sanación reconectiva, porque claro, cuando hay sanaciones espontáneas, que fue lo que le empezó a pasar a él en el año 93, muchas personas empezaron a tratar de venir a ver qué era lo que pasaba, cuando él movía sus manitos, qué era lo que hacía, porque era algo tan simple que no pareciera que pudiera curar tantas cosas como que no tenían cura en ese instante de la vida. Entonces, yo decía, usted puede hacer lo mismo. Yo, no, esto es increíble, el que puede ser. O sea, uno siempre como que tiene el pensamiento de tú puedes, pero yo no. Y todos los 3 días, tú lo vas a poder hacer, tú lo vas a poder hacer. Bueno, el caso es que el curso es muy vivencial. Entonces, tú todo el tiempo estás más de teoría en práctica. Entonces, acuéstate, ahora tú vas a ser el cliente, ahora tú vas a ser el paciente, ahora así, y vas a practicar. Y sentía uno unas cosas súper lindas, la verdad. Ocurrieron ahí sanaciones espontáneas de las personas que estaban en el seminario. Tú decías, qué lindo, y él siempre te dice, no te dejes dominar por tu ego, porque la sanación no la hiciste tú. Tú permitiste o fuiste un instrumento para que se diera ese proceso. Entonces, era algo como, listo, o sea, si tú seas solo un intermediario, pues es algo lindo que pasen estas cosas para las personas. Bueno, yo decido, hice ese curso, solo hice sanación reconectiva. Y todo el mundo que estaba ahí en el curso era, no, es que luego sigue la reconexión, y yo, pero ¿esta gente de qué habla? O sea, porque uno cuando lee el libro no logra diferenciar muy bien los dos procesos. Ellos decían que se van a reconectar y que les tocaba ese día a las 11 de la noche, y yo no, y eso vale hartísimo, yo no lo voy a hacer. El asunto es que yo empecé, ya me formé, tenía ya mi diploma como practicante de sanación reconectiva y empecé a atender a mucha gente en un consultorio, yo siendo economista, pero era como si las frecuencias mismas te trajeran a las personas. Entonces, nada, creo que llevaba dos sesiones y en la segunda o en la tercera caminó una señora que nunca había caminado. O sea, cosas muy lindas. Entonces tú empiezas a decir, qué lindo, yo sí puedo hacer lo que hace Eric. Finalmente dije, tengo que hacer el otro nivel, que es reconexión. Pero no lo dictaban acá en Colombia ya más ese año. Me fui a México, allá al país de ustedes, a tomar reconexión. Pero eso era año 2010. Para poder tomar reconexión, tú tienes que reconectarte, tienes que pasar por ese proceso, vivir la experiencia. Entonces, yo había visto una niña muy bonita mexicana que era profesora en ese momento y dije, el día que yo decida hacer ese proceso, quiero que ella lo haga para mí o lo facilite para mí. Le escribí, le dije, voy para México, y me dijo, no hay problema, tienes tu cita tal día, Después de yo reconectarme, fue como un abrir de conciencia de decir, yo ya no me devuelvo a mi vida de antes, porque anteriormente tenía el miedo, o sea, yo igual atendía a mi gente en sanación reconectiva, pero siempre en mi formación de economista o en mi racionalidad había algo que decía, bueno, pero puedes encontrar un nuevo empleo, puedes ubicarte en otra cosa, puedes, y siempre estaba en esa dualidad. Cuando yo viví el proceso de reconexión, fue de alguna manera como decir, esto es lo mío y yo ya no he hecho para atrás. Estamos hablando que era año 2010, hoy después de 10 años de haber hecho reconexión y sanación, yo les digo que nunca, o sea, agradezco mi vida de antes, pero la satisfacción de alguna manera de tú ver cómo a través de esto, que parece tan simple realmente, tú ves cómo la gente cambia y sale con una sonrisa de tu consultorio, es algo que no tiene precio. Entonces yo siempre digo como, de verdad, ahora sí me siento en mi centro, en mi lugar que me corresponde, en donde me siento feliz, donde lo podría hacer a las 6 de la mañana, porque hay veces que la gente te dice como,
ven y me haces una sesión a las 6 de la mañana porque no puedo a otra hora. En mi trabajo de antes, dudosamente me hubiera ido a esas horas a trabajar. Hoy en día yo digo, listo, si no puedes a esa hora, yo me voy. Y lo hago con el amor y con la pasión que dice uno, me siento pleno. Entonces yo creo que la reconexión para mí y para la gente que se ha reconectado, sí te ayuda mucho a clarificar ese propósito y a sentir plenitud en lo que haces. O sea, de alguna manera nuestras concepciones como seres humanos son, tienes que estudiar, tienes, y a veces ese tienes no te hace feliz o no te hace sentirte pleno. No importa lo que uno haga, lo importante es que lo haga con amor y con pasión y ahí vas a encontrar ese propósito y esa alegría de vivir. Entonces, eso hace la reconexión, ayudarte nuevamente como a estar en esa sintonía de alegría, de felicidad. Muy bien. Vamos, yo tengo una pregunta que te quiero hacer, pero vamos primero a una pausa para identificación del programa. Permítamos tantito. Muy bien, pues continuamos con el programa ahora por los medios mágicos del Internet. Elvira está junto con José Luis en virtud de que uno de los canales no funciona. Bueno, quiero comentar algo a Mónica. Quiero hacer una pregunta a Mónica. El reconexión rompe, pregunto, es una pregunta, rompe las escuelas de tradición para entrar a las escuelas de conocimiento científico. Es una pregunta, porque las escuelas de tradición tienen toda una filosofía, no porque reconexión no tenga filosofía, sin embargo, tienen toda una filosofía de transmisión del conocimiento. El boca a oído, el concepto de la priorización de la meditación, el concepto de la iniciación, una serie de conceptos de la tradición iniciática. En el caso de la tradición, como tú nos lo comentas, es demasiado pragmática, es demasiado fácil, es demasiado, no sé, demasiado, voy a decir una palabra que a lo mejor estoy equivocado, demasiado light a relación a lo que se conoce como una escuela iniciática de formación, donde se dice, si tú entras a una escuela iniciática es una forma de vida, es una forma de permanecer, es una filosofía, y en el cambio de reconexión rompes por completo ese concepto que se habla de la vieja era hacia la nueva era. Quisiera que nos comentaras esto antes de hablar sobre el libro del doctor Eric. Claro que sí. Realmente sí es como esa ruptura del concepto y por eso siempre hacemos énfasis de que la sanación reconectiva no es una técnica. Todo lo que es el antes son escuelas, que es lo que tú comentas, necesitan una iniciación, necesitan un proceso, necesitan el paso a paso para poder llegar, digamos, a tu maestría. Acá es tan simple de alguna forma que sí, digamos que nosotros en los cursos enseñamos el arte, la ciencia y la filosofía de Reconnecting Healing, pero esa filosofía difiere mucho de lo que hasta anteriormente se conocía. La diferencia es porque, es más, hay unos eslogan que colocan la reconexión siempre que es sin rituales preconcebidos, el principio es simple, el resultado revolucionario, porque de alguna manera no es una estructura que tengas que seguir como en todo lo que existía anteriormente, que eran técnicas
que por supuesto funcionan, que por supuesto se convierten en una ideología de vida y en un esquema de vida de propósito, y que funcionan, funcionan. Simplemente cuando nosotros o cuando Eric está impartiendo sus seminarios, pues acuden a ellos mucha gente que ha hecho muchas técnicas como sanación pránica, Reiki, o sea, infinidad de cosas de un antes. Entonces él les dice con algo muy bonito, cuando ya vamos a terminar el proceso, intenta hacer un Reiki después de haber aprendido Reconnecting Healing y observa qué ocurre. Entonces, y mira con qué te quedas, simplemente mira con qué te quedas, porque a veces no puedes, o sea, él lo que dice es, si tú te dedicas a hacer esto, pues no te dediques ahora, vas a ir a buscar Reiki, pránica, ¿Por qué? Porque esto es como una cosa diferente y revolucionaria que recoge de alguna forma lo que existía anteriormente. Entonces, esas personas cuentan que cuando iban a hacer Reiki, una sesión de Reiki, y habían hecho sanación reconectiva, comenzaba a ocurrir, sin ni siquiera empezar el Reiki, todo lo que les cuento de lo que evidencia que está la frecuencia actuando y está trabajando en esa persona. Entonces, ahí es como tú elige con qué te quedas. Entonces, muchísimas cosas así, reflexología, muchos procesos lindos y hermosos que existían antes y que realmente lo toman las personas y que llegan a sanación reconectiva después de haber pasado ese camino, dicen y manifiestan, es como, nada, esto me encanta porque tengo que hacer mucho menos, o sea, tengo que tener mucho menos protocolo en todos los aspectos, y veo que las personas tienen un resultado, por así decirlo, mucho más rápido que lo que hacía antes. Esa, digamos, es la diferencia. Te voy a interrumpir. Rompe con todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, el concepto de la tradición, de las escuelas de tradición, de las cuales conozco algunas, y mis amigos José Luis y Elvira conocen muchas más que yo, nos lleva a caminar a un proceso científico al cual le llamamos neurociencia, ¿sí? Entonces, el concepto de la neurociencia une la parte de la física cuántica con la parte espiritual, con la parte científica. Sin embargo, el concepto de reconexión también brinca el concepto de las neurociencias. Ella se mueve en un canal totalmente alejado de la tradición y totalmente alejado del concepto de las neurociencias, como que toma su propia forma de vida, su propia forma científica, aunque como tú ya no lo platicaste, se está estudiado a nivel de manifestaciones físicas, científicas, pero rompe todo el concepto. ¿Cómo ves, José Luis y Elvira, antes de que nos dé un comentario, Mónica? Sí, también me inquieta y me hace reflexionar en esta parte de cómo se transmite o cómo se logra este trabajo, porque, Mónica, estás mencionando ciencia, arte y filosofía, que es que son las áreas, pero a mí, desde mi perspectiva o enseñanza que tengo por otros caminos, me falta la parte de la didáctica. Por ahí un maestro nos enseñaba que son 4 las ramas del saber humano para que realmente se logre un despertar del ser, y hablaba de ciencia, arte, filosofía y didáctica. En esta didáctica entrarían los protocolos, entraría un sistema muy objetivo, muy metódico, y no mencionaste esta parte. No sé si es porque no existe, ya no se necesita desde esta perspectiva, o realmente qué pasa con la parte de la didáctica, de la enseñanza del método. Exactamente, o sea, la didáctica digamos que no está acá incluida, por lo que te digo, o sea, iniciando año 93, 94, 95, y cuando Eric decide, porque le decían, esto no es solo para ti, tienes que enseñarlo, él lo que hacía de alguna manera, así como en varias técnicas, era como, tenía que tocarle la mano a la persona e iniciarlo como practicante de alguna forma, era como si le transmitiera eso. Hoy en día ni siquiera se requiere eso. ¿Por qué? Porque ha evolucionado tanto. Él muchas veces dice, porque ahora es todo mucho más simple. Tal vez la evolución del mismo planeta Tierra está permitiéndonos la simplicidad de lo que antes hacía, también acá ha cambiado. Entonces él ni siquiera es que te inicie, ni que te tenga que tocar, ni que nada. O sea, simplemente
Tú vas a formarte como practicante y esa didáctica no va, porque lo que nosotros hacemos es hacerte recordar que esto está en ti, o sea, que realmente tú eras un sanador, pero lo olvidaste en algún momento de tu existencia como ser humano. Entonces, te vamos enseñando es a sentir, a ser más perceptivo de que las frecuencias están ahí para ti y te enseñamos a encontrarlas, a vivirlas, a sentirlas, a experimentarlas. Como cada persona es diferente, hay unos más sensitivos, otros más visuales, te vamos llevando, digamos que mira, está ahí, o siente el calor, siente esto, siente aquello, y es un proceso bien hermoso porque la persona dice, sí, es que así no creyera, yo lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, lo estoy percibiendo. Entonces no hay un paso a paso, aquí no existe, realmente no existe. No hay explicación, es sensación. Es más sensación, es sentirlo, es lo que te digo, o sea, siempre es como activar el sanador que somos, y ya está. Entonces, por eso nuestros cursos duran 2 días, bueno, 5 días por decir algo. Ajá. Para un niño son 2 horas. ¿Por qué? Porque el niño no requiere ese preconcepto o no lo tiene en su ADN, ahí sí, o sea, el niño juega con las frecuencias. Acá lo que siempre los invitamos es a siente, juega, percibe las frecuencias de diferentes formas, pero la manera para cada cual será diferente. Hay algunos que les gusta mover más una mano que la otra, o que ni siquiera mueven las manos, porque hay personas que de pronto no tienen una mano, y como les estamos enseñando a que mueve la derecha, siente aquí, siente el plato, o sea, diferentes formas de sentir, y si no tuvieras manos, no podrías hacer este trabajo. Y muchas veces tenemos personas que no tienen alguna articulación. El trabajo se hace o el proceso se hace sin necesidad de nada, solo estar en presencia. Entonces ahí también es algo lindo de lo que tú comentabas, como cuando uno elige un camino de meditación, de espiritualidad. Siempre que tú estás en una sesión de sanación, estás ahí para la persona, o sea, para tú ser catalizador de la frecuencia, tienes que estar presente. Y ese estar presente te hace que tu mente empiece siempre a estar como en un proceso de ese dharma, de esa meditación, de ese sentirte pleno. Entonces, con cada sanación que un practicante hace, se está sanando. Entonces, siempre la frecuencia está pasando a través de nosotros y estamos autosanándonos en cada proceso de sanación que entregamos o que estamos ayudando a alguien. Entonces es muy bonito, nunca te cansas, por lo que les conté de alguna forma que a Eric le decían que no, que tienes que cuidarte, que hay energías negativas, que y que ponte el angelito y todo eso. Él lo muestra de una forma que dice, cada vez que tú haces una sanación, te estás sanando. ¿Por qué te vas a cansar o por qué te vas a enfermar o por qué se te va a pegar la energía del otro? Este preconcepto o esos prejuicios que, digamos, vienen desde el miedo y que muchas filosofías o técnicas lo enseñaban, acá no existen. Y es como un cambio de paradigma y no creas. Esas personas que han hecho muchas más cosas que de pronto el que llega por primera vez a sanación reconectiva, siempre están con ese juicio, ¿no? Pero Eric, ¿por qué? No tengo que mover la mano, les cuesta más. No tengo que mover la mano derecha, pero no, Eric, pero es que tú ahora te veo que estás haciendo otra cosa. Y siempre están como queriendo el 1, 2, 3, 4, 5. No, acá es diferente romper ese concepto y es algo bien bonito e interesante que cuesta. Como seres humanos a veces nos cuesta ese cambio. Genera muchos ruidos, muchísimos ruidos. Por ejemplo, la energía atómica es única, la energía atómica. Pero esa energía atómica yo la puedo utilizar para destruir una ciudad como Hiroshima o Nagasaki, y la puedo utilizar para poder prender toda una gran ciudad e iluminarla. Por lo tanto, hay un concepto de yin-yang, y esto es científicamente, no lo digo a nivel de filosofía. Claro. Por otro lado, otra cosa que me hace ruido es el concepto del niño adulto. Por ejemplo, un niño en todas las corrientes y además físicamente tiene un proceso de maduración, un proceso de crecimiento. No es lo mismo un niño que un adulto, ¿sí? Entonces el concepto de madurez mental, madurez energética, madurez física,
no cuadra con el concepto de que cualquiera puede hacer todo. Entonces, son cosas que me hacen muchísimo ruido en este concepto de cambio de paradigma, Mónica. Es total cambio y es real. O sea, yo enseño el curso para niños y no se imaginan ustedes la belleza de simplemente tú les dices, porque es un juego, vamos a jugar con las frecuencias, que ahorita, digamos, para todos nuestros televidentes podemos al final hacer que lo sientan. Y tú le dices al niño, haz que haces un muñequito, un bebé, y el niño lo empieza a alzar y ahí ya siente, ahí ya empieza su primer contacto con la frecuencia y disfrutan tanto, ven esos registros que les decía que tienen las personas, que les salta el pie, el ojo, y tú le acuestas al papá en el curso de los niños, a los 20 minutos de haber aprendido 3 cosas, o de haberlo recordado. Y ese chiquito lo hace sin pensar. Es que realmente nosotros como seres humanos le metemos mucha mente a todo, y es lo que tú dices que de alguna forma te genera ruido, porque estamos acostumbrados a otra cosa, y yo, pues dime yo economista, o sea, siempre he estado acostumbrada a que la cuadricatura me funciona. Acá no, acá es romper con esos conceptos y tú ver que entre menos Mónica sepa de lo que tú necesitas, mejor funciona la sanación, que es algo bien interesante y bien bonito. Nosotros nunca le preguntamos a una persona por qué vienes o qué necesitas. Porque cuando la mente mía sabe que tú de pronto tengas, qué sé yo, un cáncer, cuando estás acostado ahí, yo voy a estar deseando que te sanes de ese cáncer. Y eso es como seres humanos, siempre lo hacemos. Si yo no sé nada de lo que tú tienes ni vienes a buscar, pasa mucho más pura la frecuencia y el resultado es mucho más maravilloso de que si yo lo sé. Entonces, es un cambio total de conceptos. A veces la gente llega, primera vez que escucha algo de esto y viene como ansiosa de contarte, es que no, tengo una depresión terrible, lo que sea. Y uno es de infinito amor, pues no los vas a callar tan rápidamente, pero yo les digo como, ¿qué tal si me cuentas al final? Después de que hayamos hecho tu sesión. Y es algo que cuesta cambiar uno de su metodología de vida como facilitadores, pero es lo que siempre les enseñamos. No te metas porque tú no estás haciendo nada. Y es ahí donde el ego y la mente nos juegan un rol bien complejo como facilitadores o como terapeutas que somos. De alguna manera aquí es, entre menos conozcas, mucho mejor. Y entre menos hagas, mucho mejor el resultado que vas a tener. Entonces, sí es un cambio. Para ir cerrando, Elvira, por favor, y luego José Luis. Ay, pues bueno, estoy totalmente desconcertada porque obviamente me requiere también abrir la mente a otros parámetros o romper todos los esquemas. Por supuesto, es interesante olvidarse un poco, a veces o en general, creo que sí, la vida es muy simple. Sin embargo, todavía, desde mi perspectiva, considero que el trabajo de la persona es consciente, es paso a paso. La sanación es un trabajo profundo que viene desde el ser interno, desde la conciencia de quién es uno a medida que hace responsable cada acto del día. Entonces se me hace demasiado ligero. Ojalá, me encantaría que fuese así. Yo misma sería la primera en anotarme, pero todavía tengo mis reservas y pues me quedaré investigando un poquito más sobre el tema para saber si es así de fácil. Y entonces cierro mis libros y hago lo que hizo el doctor Edward Bach, quemo todo en la plaza pública y me ilumino rápido. ¿Y para qué me preocupo de nada? Eso sería genial. Andaría uno sin menos cargas. La verdad, anda sin menos cargas, porque realmente uno se carga de muchas cosas y de muchos protocolos en la vida. Y la vida, como tú dices, es más simple. Y la filosofía del doctor Eric es eso. Entonces, ya que, digamos, quieres como vivir o sentir conocer un poco más, nuestra primera hora de nuestro seminario online es libre, es gratis. Cualquiera lo puede hacer. Y ahí, dime. Perdón, ¿cuánto cuesta un curso de formación de completo? Digamos, para ser profesional en sanación reconectiva, el curso está costando $788 y son 2 partes.
La primera parte es online y se llama el portal, para cuando entren a la página puedan distinguir. Entonces el portal es online. Cuando tú entras, ahí te va a lanzar un letrerito que dice curso gratis primera hora. Háganla, porque es algo bien bonito y ahí Eric empieza a quitar esos paradigmas que uno tiene, ¿no? Solo con la primera hora. Y otra pregunta última. ¿Una sesión para la persona que llega a hacer esta sanación tiene un costo? Sí, sí. Nosotros, digamos, de alguna forma, y también lo enseñamos en los cursos, siempre debe haber un intercambio justo, porque es tu trabajo, es a lo que estás dedicado y es la labor por la que estás tomando un curso y de todo, y merece una compensación. Además, enseñamos en el curso también que cuando tú regalas esto, o lo que sea, la persona le da la misma si se sana o no se sana, porque pues es un regalo, así que bienvenido si me mejoro bien y si no, pues también. Entonces, de alguna forma tenemos todo un módulo en el curso donde explicamos lo importante de dar y recibir. Sí tiene un costo y cada practicante de alguna manera es libre de cobrar lo que quiere. O sea, nosotros, digamos, les damos en los diferentes países, les decimos, mira, en México más o menos se debe estar cobrando $60 por una sanación reconectiva, eso es lo que cobran un practicante y es la sugerencia. Pero ya la persona es libre de alguna manera de cobrar eso o menos o más. Obviamente siempre lo puedes también intercambiar con algo. Realmente hay personas que a veces no tienen el dinero para poder pagar una sesión, pero si tú de alguna forma le dices, qué sé yo, a tu mamá, mira, yo te quiero dar una sesión, o ella quiere, más bien, porque uno no debe como siempre, ven, aprendí esto y quiero dártelo. No, más bien al revés, que te busque ella. Si ella tiene el interés y tú sabes que pues no le vas a cobrar a tu mamá, simplemente pues pídele que cuide tus hijos 3 horas para tu irte al cine, lo que sea, pero que ella sienta que te dio algo a cambio del proceso que va a recibir. Eso es una manera muy bonita que siempre enseñamos en los cursos para que haya ese intercambio justo. Muy bien, José Luis, para cerrar. Sí, Mónica, a lo mejor me adelanto muchísimo, pero hablas de la reconexión y que en esa reconexión se te estimulan o se te destapan todos tus puntos de acupuntura. ¿Eso lo hace quién? ¿Lo hace el doctor Eric? ¿Lo hace alguien de ustedes? Lo hacemos, tú lo puedes hacer. Un poquito de acupuntura y son miles de puntos, entonces me brinca. Lo enseñamos. Ese es el nivel 3, si pudiéramos decirlo así. Entonces tú aprendes sanación reconectiva con la parte online y con la parte en vivo, que digamos acá en Colombia la vamos a tener en diciembre. Nos tocó aplazarlo porque era septiembre, pero pues la situación del COVID, el aeropuerto está cerrado, no podemos hacer el curso ahorita en septiembre. Esa es la parte en vivo, va a ser acá en Colombia en diciembre. Después de tomar sanación, ya tú sales con tu título, eres profesional, estás en la página avalado, tú puedes elegir continuar el proceso y aprender la reconexión. La reconexión la enseñamos nosotros y te la enseñamos en 2 días de inmersión completos, donde te enseñamos todos esos punticos, cómo desbloquearlos, reconectarlos y todo lo que les conté. Y ya cuando tú terminas el nivel 3, haces un examen porque tienes que aprenderte todo el proceso de memoria. Nosotros te avalamos y ya puedes empezar a hacer reconexiones para las personas que busquen el servicio en ti. Entonces, todos lo podemos hacer. No es algo exclusivo de Eric. Cuando nosotros viajamos con él a los seminarios como su equipo internacional, él es súper lindo y siempre dice, yo no hago sanaciones. Para eso tienen a mis pupilos, que son la gente más experta del planeta que viaja conmigo. Y él no, porque claro, todos querrían solo con Eric, pero en su forma de ver que todos lo podemos hacer, siempre dice, mira, hazlo con otro, con tal. Y maneja como tú y yo somos practicantes, por decir, de sanación reconectiva. Cuando yo le hago a mi mamá, uno interviene en amor, así como les digo que no preguntamos qué tiene la persona. Cuando yo le hago a mi mamá, tal vez sienta mucho menos que si se la haces tú. Entonces él dice, jueguen así roles, cámbiate tú, tu mamá tal vez necesite, o tu hermana, dile a tu amiga que se lo haga y tú hazle a la mamá de ella, porque es más bonito así y va a haber, digamos, un mejor, no esa expectativa de la mamá que mi hija será que qué está haciendo. Muy bien. Pues Mónica, para cerrar, ¿algún comentario, algún cierre, algún consejo, alguna invitación?
Pues si quieren, lo que podemos hacer es que sientan las frecuencias un poquito para que todos los que nos están viendo también puedan, digamos, beneficiarse de la simplicidad del proceso. Entonces, si quieren, vamos a poner nuestras manitos acá al frente, todos, nosotros 4, y quienes nos están viendo, y vamos a mover primero la mano derecha, muy lentamente. Acá, entre más despacio, mucho mejor. Y ve sintiendo qué sensación puedes percibir. Vas a estirar esa manita. La vas alejando. Y ahora vamos a dejar esa quieta y vamos a mover la izquierda. Y vamos sintiendo. Si hay frío, si hay calor, si hay algún hormigueo. Y en esa conciencia de ese silencio, de esa luz, energía e información que estamos trayendo para nosotros, que lo mejor para cada uno de nosotros que han estado en este programa y que nos están viendo, y para ustedes por la invitación, venga para todos ustedes. Gracias. ¿Cómo les sintieron las manitas? ¿Cómo están las manos? Primero, hagan así. ¿Están secas o húmedas? Calientes. Y como más secas, ¿no? Generalmente cuando uno mueve las frecuencias, se ponen secas las manos. Ya si tú haces así, las puedes percibir y están un poco más húmedas. ¿Alguna sensación que quieran compartir que hayan sentido? El calor, ¿tú sentiste el calor? José Luis y Elvira. Bueno, te repito, nosotros somos practicantes del Reiki, entonces para mí la sensación, el cosquilleo en las manos es muy común. Sí, entonces claro. verlos es muy común, pero claro. sí las siento húmedas. ¿Ve? Es siempre pasan cosas súper diferentes. A veces empieza como uno a sentir hormigueo en el pie, no necesariamente las sensaciones en la mano, pero lo bonito es que ahí empieza a ser tu contacto. Entonces, nada, de sugerencias, si les gusta el tema y les apasiona como a mí, nada, el libro se consigue en todos los idiomas, en todos los países. Invitados a leerlo, hagan los ejercicios del libro, que son súper simples, pero súper poderosos, y el libro de alguna manera comienza a activar el sanador que todos somos en nuestros corazones. Muy bien, pues muchas gracias, Mónica, te agradecemos todo esto, nos has roto los paradigmas, vamos a profundizar un poco en este concepto de reconexión, y nos estamos viendo en otro momento para seguir platicando de esto. Hasta luego, nos vemos todos. Y gracias. Hasta luego.